Buenas tardes, mi gente de Flip. Bienvenidos a nuestro episodio número 8. No se olviden de compartir, comentar y darle like. Así comenzamos. Hay ausencias que no hacen ruido, pero que retumban toda la vida. Hoy no hablaremos del padre que estuvo, sino del padre que nunca llegó. Del que no abrazó, no explicó, nunca respondió, y de ese espacio vacío en la mesa, en las fotos y en el alma. De las preguntas que cargamos en silencio desde la infancia, y de cómo a pesar del dolor, uno aprende a caminar con la mitad del corazón en sombras. Este episodio no es un juicio, es un refugio. De las lágrimas contenidas se convierte en palabra. Porque crecer sin un padre deja marcas invisibles en la forma de amar, de confiar y de mirarse al espejo. Hoy no hablamos para culpar, hoy hablamos para liberar. Porque sanar no es olvidar, es recordarlo sin que duela. Gracias por quedarte después del intro. Hoy nos acompaña una mujer valiente, dispuesta a compartir una historia marcada por la ausencia de su padre. A través de su voz, conoceremos cómo el vacío de una figura tan importante puede dejar huellas profundas, pero también cómo el perdón y el amor propio pueden abrir caminos hacia la sanación. Su testimonio no busca culpables, sino busca liberar y quizás, al escucharla, también sanes una parte de ti. Vamos a dejar que se presente. Bienvenida. Hola Ildemaro, gracias por prestarme este espacio para contar una parte de mi historia que por mucho tiempo dolió y se escondió y fue el abandono de mi papá. Yo no crecí con él y por mucho tiempo me acompañó la sensación de abandono, el rencor, las preguntas sin respuestas. Y es que la ausencia de una madre o un padre dejan heridas que no se ven pero que marcan. Y hoy les quiero hablar desde lo que viví, desde lo que dolió, pero también desde lo que Dios sanó. Gracias a ti por estar aquí. Volver a la niñez a veces duele, porque ahí es donde nacen muchas de nuestras preguntas más profundas. ¿Cómo impactó en ti crecer sin la presencia constante de tu padre? ¿Y qué preguntas te hacías de niña frente a ese vacío emocional? Bueno, mi papá me abandonó cuando yo tenía 2 años y mi hermana tenía 3. Mi mamá fue mamá soltera los primeros 2 años hasta que ella pues se juntó y hizo su vida. Pero pasamos mucha necesidad y me recuerdo que luego mi mamá nos contaba que siempre le andaban pidiendo los cuartos que ella rentaba porque éramos muy tremendas. Y me recuerdo que me hacía muchas preguntas como ¿por qué nos abandonó? Si no somos lo suficiente, si no nos ama. Y es que la presencia de un padre en la vida de los niños es muy importante porque la manera en que tú amas a tus hijos, en este caso a tus hijas, es el tipo de amor que ellas van a ir buscando allá afuera, el tipo de amor que ellas creen merecer. Y si hay un padre ausente, pues ellas van a ir buscando a alguien que llene ese vacío. Mi papá se casó con una señora que ya tenía una hija de una relación anterior y me recuerdo que también preguntaba por qué así puede crecer con él y por qué yo no. Crecer sin mi papá me hizo una mujer valiente e independiente, pero también me hizo una persona que siempre buscaba aprobación y validación de los demás. Con el tiempo me di cuenta que su abandono no reflejaba mi valor, que esta no solamente era mi historia, sino era la historia de él, porque él también fue un hijo de un padre ausente y a su vez tal vez su papá de él también fue hijo de un papá ausente y que son heridas que no empiezan en nosotros, pero si lo decidimos pueden terminar en nosotros, porque son cadenas que se tienen que romper. Se repiten patrones de codependencia, de abandono, de dificultad para amar, dificultad para confiar, pero alguien tiene que decir basta, acá se rompe todo. Te entiendo perfectamente. ¿Qué fue lo que más te ayudó a ti a sanar ese dolor y a perdonar de corazón, incluso sin tener todas las respuestas que esperabas? Bueno, quiero aclarar que el perdón no es decir que lo que te hicieron o lo que pasaste estuvo bien, es entender que lo que te hicieron no define quién eres, porque soy hija de Dios y todo lo que viví, aunque dolió, me vino a enseñar algo. Yo crecí en la iglesia, pero
Por muchos años tenía ese dolor, rencor en mi corazón, aunque tenía fe. Y un versículo que siempre resonó conmigo es ese versículo hermoso que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo eso, Jehová me recogerá. Y ese versículo fue tan poderoso para mí porque me recordaba que Dios era mi padre, un padre amoroso, un padre presente, un padre que nunca me iba a abandonar. Y cuando yo me sentía triste, me sentía sola y sentía que nadie me veía, que nadie me escuchaba, yo sabía que yo podía correr a Él y Él siempre me iba a estar esperando con los brazos abiertos. Y fue ese amor el que me sostuvo y fue ese amor el que me enseñó a perdonar. Yo le tuve que entregar toda mi historia a Dios, todo mi dolor y pedirle que me enseñara a ver con claridad. Y durante el proceso pude entender que no solo tenía que perdonar a mi papá, sino perdonarme a mí, perdonarlo a él por no haber estado presente y perdonarme a mí por haber creído que eso era lo que yo me merecía. Un día yo le estaba llorando a mi papá saliendo de la iglesia y le digo, ¿por qué me abandonaste? Tú no sabes la falta que nos hiciste. Y él me dijo, mami, cuando tú quieras hablamos. Ese día nunca llegó, aunque vivíamos muy cerca. Pasaron los años y él empezó a ir a la iglesia y saliendo de un retiro un día me llama y nos pide perdón a mi hermana y a mí. Y ahí se rompió esa cadena y le doy tantas gracias a Dios porque me permitió perdonarlo en vida. Y tal vez para los humanos digan, no, pero ya es demasiado tarde, ¿ya para qué? A veces el orgullo dice, ya es tarde, pero el alma sana cuando eliges la paz por encima del resentimiento. Hoy que lograste perdonar en vida, ¿qué le dirías a alguien que aún carga ese rencor hacia su padre ausente o esa herida del pasado? ¿Por qué es tan importante soltar para poder sanar? Que yo sé lo que se siente crecer con ese vacío, con esa herida. En mi caso fue la ausencia de mi padre. En tu caso puede ser algo totalmente diferente y que por mucho tiempo hubo rencor, hubo tristeza, confusión en mi corazón. Y aunque mi mamá dio todo por nosotros, no fue lo mismo. Me preguntaba si algún día él vendría a pedirme perdón y si yo estaba dispuesta a perdonarlo. Y una vez leí una frase que me marcó y decía, perdona a tus padres por no amarte de la forma en que necesitabas y perdónate tú por haber buscado el amor en lugares equivocados. Y muchas veces me veía así, tratando de llenar ese vacío, tal vez en lugares, en personas, en aprobaciones. Y fue ahí donde Dios tomó lo que estaba roto y me enseñó que mi identidad no estaba en lo que me había pasado o lo que me habían hecho, sino mi identidad estaba en lo que Él decía de mí. Por eso es tan importante soltar, porque cuando no perdonamos venimos arrastrando todo eso del pasado, repitiendo patrones, reaccionando desde la herida, pero cuando tú perdonas, eliges la libertad. Hoy tengo a la familia que tanto quise porque supe perdonar y no repetir esos patrones y elegir sabiamente a mi compañero de vida, que es un padre presente y un esposo presente. Hoy puedes cerrar ese capítulo. Gracias, amigo, por brindarme este espacio para contar esta historia. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Aunque sea si una persona le ayuda a esto, eso es una gran victoria. Gracias de nuevo por haber estado aquí y haber contado tu historia. Hoy hablamos del padre que no estuvo y de ese vacío que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente en lo más profundo. Ambos buscaron de Dios y fue Él en donde encontraron consuelo, fuerza y respuesta que el mundo nunca les dio. Porque cuando uno se atreve a acercarse a Dios, no es que el pasado desaparezca, es que uno ya no enfrenta eso solo. El perdón se hace posible no porque se olvida lo vivido, sino porque Dios enseña a mirar con los ojos de compasión. No es olvidar, es dejar de vivir prisionero del rencor. Y si hoy algo en ti se movió al escuchar este episodio, tal vez sea Dios tocando tu corazón y diciendo, estoy aquí, déjame ayudarte a sanar lo que aún duele. Gracias por escuchar, por abrir tu alma y por permitirme que este espacio también sea una puerta hacia tu propia libertad interior. Una vez más,
Gracias. No se olviden de compartir, comentar y darle like. Próxima. Bye.